Peña, ¿estás? Ahí Es está, que yo quiero ya. pagar Hay una una persona, maleta de 23 kilos. Ya, hay mira, una te voy a persona, mandar. ¿Cómo? escúchame, ¿Cómo se una llama? persona, Angela Melo, Ya, sí. la Es admito. de la... Sí. Ya, es que te tengo que poner como anfitriona porque me tengo que ir. Ah, chucha, ya. ¿Y nadie va a estar conmigo? No, Ya. no, igual voy a dejar esto aquí por si acaso puedo Espérate, ¿me volver. pusiste como anfitriona? Sí, Ya. Aquí está Jessica. grabando. Ya, yo no veo nada, no tengo control de nada, pero igual voy a estar aquí por si acaso puedo volver y te aviso cualquier cosa. Ya. Mira cómo está el otro. Ya, voy. Voy, beso. Hola, hola, Ángela, Jessica, ¿cómo están? Hola Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo A va ti, todo? a Jessica no la había escuchado. Ángela, sí. También debe estar por unirse, pensé que ya Sí, habían perfecto. Con entrado. ella hablé por chat en la mañana. Hola, hola, Jessica. Hola, ¿cómo estás, Fernanda? Muy bien, mucho gusto. A ti no te había Sí, visto. Tú eres de Belo Horizonte, ¿no? sí, 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 sí. Ah, sí, sí, me acuerdo, ¿viste? Que yo también nací por Ah, ahí. sí, sí, me contaron eso, que naciste en Brasil, Sí, en de Minas hecho ahora Gerais, estoy... además, ¿Cómo? en Minas Sí, Gerais. Ah, de hecho ahora estoy tratando de sacar la nacionalidad para mi hija, porque en algún momento quiero ir a quedarme allá un ratito. claro. Sí, me encanta. No, qué increíble. ¿En Belo Horizonte o en Sí, otro? en Belo Horizonte. Yo nací en Acecita, Minas Gerais, a 1 hora de Timoteo, que en el fondo casi no existe en el mapa Acecita, y estoy Ah, inscrita en Timoteo, sí, 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 porque sí. Acecita no tenía ni registro civil. Así de Mira, pequeño es. sí. Era como No. un pueblo creado para una usina. Entonces, Ah, claro. Bueno, hay muchos, sí, sí. pero bonito. Y mi papá vivió 10 años allá, pero porque estaban exiliados. Pero mi mamá nunca se acostumbró al idioma, entonces cuando yo nací, Ah, eh, volvieron. regresaron, sí. Pero Sí. siempre volvemos, a mí me encanta. Pero volvieron muchos amigos de allá, la verdad. O sea, como Ah, no todos se quedaron, como la razón era el exilio, la mayoría regresó cuando sí, pudo. ¿Cachai? sí, claro. ¿Y tú Sí. hablas español? Oh, perdón, Portugués. portugués. Mira, después de 5 días sí. Pero lo entiendo, sobre todo en los lugares que lo hablan despacito, lo Sí, entiendo. Porque en algunos sí. lugares, por ejemplo en Río, hablan No, muy rápido, es lo mismo que el inglés de sí, Australia que de otros lugares. Pero sí. el portugués, por ejemplo, recién trabajamos con una niña que es de Casa Astral, de Pernambuco, Ah, y ella claro. solo hablaba portugués en la guía, y yo solo español, y nos entendimos perfecto. Y Porque en verdad, el acento de Pernambuco me encanta porque es un acento sí, muy cantado, sí, cantadito, entonces sí, como el pero... sur de Chile, como más suave. Sí, sí. Susan Ramos no es Mm, otro, un computador de Camila, ¿cierto? no, Ya, no. vamos a esperar un ratito No, porque no, no. Creo que Cami tiene me dice que... que ya está intentando ingresar, creo. Sí, yo O estoy aquí sea, sí, creo que se súper va a unir. atenta. Estaba teniendo problemas con el video Ah, ya, y dijo que ya iba a ingresar. ya. Esperemos que por lo menos lleguen unas 20 personas porque hay inscritas como 60, así que démosle ¡Wow! un... Pero siempre Bastantes. llega... A ver, a ver. Hola, Susan. Vamos a esperar un poquitito. Bueno, voy a ir aceptando por mientras. ¿Está bien? Ya las acepté. Hola, Maris. Muy buenas tardes. Vamos a empezar a aceptar de a poquitito. Estamos aquí con dos de las integrantes de Lucila, de la Lucila. Mariana, nos falta Camila.
Bueno, igual otro día podemos quedarnos también conversando para saber más de ustedes. El otro día lo pasé muy bien. Me ha encantado saber más de ustedes. Ha sido un placer. Ay, gracias, no, para nosotras también fue muy chévere conocer de Creamundos. Le contamos a Jessica cómo fue la reunión, Sí, como que fue muy, sí, muy lindo ese contacto. sí, y bueno, la idea es contactarse entre todos. El objetivo de hacer estas charlas virtuales es ese. Porque en Arica, hola a todos, Damaris. em, Mariana, buenas tardes. Estamos aquí esperando que se sumen. Aquí en Chile está a punto de empezar un temporal, les cuento. El cielo está, pero así cargadito, cargadito de nubes. Sí. Pero vamos que se puede. Miren que la semana pasada hice clase y la mitad de mis alumnos estaba sin luz. Ay, ¿en serio? Que este año ha estado como fuerte el clima, porque por lo general no pasa. Pero este año ha estado así más intenso. A ver, a ver. Muy buenas tardes, dice Susana. Buenas tardes, Damaris. Vamos a esperar. Aquí está Camila, Madeleine. Ahí van llegando de a poquitito. Hola, hola, Camila. Buenas tardes, Madeleine. Made. Buenas tardes, Ender. ¿Cómo están? Ahí del sur de Chile, de Santiago. En solo 10 personas ya tenemos todas las latitudes cubiertas. Estoy esperando un poquitito para ir agregando. Made, ¿tú estás desde el computador? ¿No? Ah, ya. Que todas las otras también están desde el celular, entonces soy yo la que... Hola, hola, Ender. La que está conectada, pero ahí tengo doble internet por si acaso. Camila, ¿estás ya bien? Porque... Justo le estaba también yo Ah, ya. escribiendo Pero por no el hay problema. chat, Yo creo porque creo que que está teniendo como algunos sí. inconvenientes. En A 5 ver, minutitos comenzamos, pero por ahora, mientras tanto, empiezan a llegar más personas. dale, súper. Así que no se preocupen. Aquí tenemos hartas preguntas que yo creo que ustedes también ya las vieron. ¿Sí? Que son súper sencillas, que en el fondo el objetivo es conversar. Así que todo para disfrutar. Claro que con todos los temas que han trabajado, yo le decía a Camila, cada uno de sus temas efectivamente da para la eternidad. Bueno, mientras vamos esperando, les voy a contar que a todos los que participen después, solo leer los temas que abordaron los diálogos improbables durante más de un año es un libro que pasa por todos los temas vigentes de la literatura actual, así que en verdad se pasaron, chiquillas, y las conferencias también, así que después esto que me llegó a mí, que en el fondo son todos los temas, el que también, no sé si todos han participado de alguno de los diálogos, eh, no sé si se puede compartir, pero entiendo que en su página está también bastante de la información, porque están bastante encima o vigentes respecto a lo que están investigando. Entonces también encontramos que este momento también es una oportunidad a propósito del objetivo del seminario que estamos realizando como Creamundos, para proponer esas nuevas líneas de conversación que siempre son necesarias, siempre hay que estar poniéndolas y qué rico que ustedes ya se han de cierta manera asentado en esa innovación de la literatura para mi gusto, ¿ya? Vamos a ir esperando que se sumen más personas, pero vamos a comenzar. Dinos tú, Camilo, cuando ya estés ok, o te esperamos y yo sigo conversando, no hay ningún problema, así que tranquila, para que puedan tener las tres. Em, bueno, aquí nos acompaña Made de Creamundos, en la mañana, bueno, Made está en el sur, así que ahí, Made, está... em, en la mañana hubo otra charla muy bonita con la Romy de Artes Integradas y esta semana vamos a estar con distintos tópicos porque ya la próxima semana nos vamos todo el equipo a Arica, al norte de Chile,
hacer un seminario para los mediadores de allá, pero también como es una de las zonas extremas de nuestro país, no quisimos que el contenido quedara solo reducido a un evento presencial nos propusimos hacer estas conversaciones una semana antes para que también distintas personas tuviesen la posibilidad de reflexionar, ¿ya? O sea, de ser parte de la discusión. Con el equipo de Creamundo hemos tenido la posibilidad de ir un poquito avanzando, o sea, conociendo todo el país, pero no así como ustedes, más de Latinoamérica. Nosotros somos así full chilena. Entonces, pero sí hemos tenido la oportunidad de conocer la zona rural, el norte, el sur, y nos pareció sumamente interesante también el diálogo que ustedes han logrado crear entre ustedes y con los demás, ¿ya? Entonces, a veces yo creo que cuando uno le gusta tanto lo que hace, no es consciente como de los impactos que va creando, pero luego que ya ha pasado cierto tiempo, y yo por lo menos recuerdo el chat de la pandemia, de haber estado leyéndolas, y en verdad fue una compañía muy potente. O sea, como a veces las cosas como que uno empieza, no sé si les ha pasado, como a encontrar en la estela de lo que sucede después, el impacto de lo que hizo. Bueno, a mí también me ha pasado que la pandemia, no sé si les ha dado ese regalo de decir, wow, a veces uno hace, y después cuando empieza a mirar hacia atrás dice, en verdad, fue harto. Y desde esa lógica, invitar, bueno, yo voy a ir aceptando todo el tiempo aquí a los que vayan sumándose, pero les propongo que empecemos igual porque tenemos hartas preguntas. Damos inicio. Camila, ¿te queda bien que comencemos? ¿Sí? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, damos la bienvenida entonces a este diálogo, a este conversatorio que surge por el interés de muchas de las integrantes de Creamundos al observar el trabajo de este interesante colectivo llamado La Lucila, que de a poquito esperamos ir conociendo y que todos vayan conociendo el día de hoy. Es un colectivo interdisciplinar dedicado a la literatura infantil y a otros medios, que son bastantes, para niños, niñas y jóvenes en América Latina. Está compuesto por Camila Ando Naegui, es docente e investigadora en medios infantiles y juveniles. Ella nos va a ir contando más porque tienen todas mucho estudio. Ángela Patricia Melo Arévalo, Hola. investigadora. Hola, ahí. A ver. ¿Queréis decir algo al tiro? Bueno, aquí está Luz, aquí está. Bueno, continuando con esta presentación de este maravilloso colectivo compuesto por Camila, Ángela Melo y Jessica Tolentino. Queremos dar la bienvenida a todos quienes están y a quienes se vayan sumando. Ya somos 15 personas, había muchas inscritas, pero sabemos que esta hora en Chile es la hora de la llegada del trabajo, así que probablemente muchas personas van a estar en tránsito. Muy bienvenidas, muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Espero que sea una conversación donde todos podamos aprender. Vamos a dejar un ratito para que alguna de las tres, si quiere contar a través de las preguntas, por supuesto, cómo surge el colectivo. Vamos a conversar algunas preguntas y después también vamos a dar un espacio para preguntas de los asistentes, ¿ya? Si bien no abordamos los temas de todos los diálogos, ya en el pequeño set de preguntas que tenemos, probablemente van a surgir muchas preguntas. Yo voy a estar atenta al chat, las voy a ir anotando y después también dejamos un ratito para que conversemos todos, ¿ya? Micrófono abierto. Entonces, para comenzar a conocerlas, yo ya tuve la oportunidad, pero creo que más de alguno tal vez no las conoce. Nos gustaría saber cómo surge el colectivo, qué las motivó a unir su trabajo siendo de lugares tan distintos, cómo se da vida a la Lucila. No sé ahí cuál de las tres quiera comentarlo. Yo voy a contestar la pregunta. Primero que todo, saludar a las personas que nos acompañan y agradecerles mucho la invitación para participar en este conversatorio. Y la pregunta de cómo surge la Lucila, pues fue un poco el azar. En 2021 nosotras fuimos seleccionadas como estudiantes becarias de la primera corte de una maestría Erasmus Mundus en literatura infantil, medios y cultura. Y llegamos allí siendo la primera corte con un grupo de compañeros de todos los países del mundo y de forma muy inmediata las compañeras de Latinoamérica entablamos unos lazos muy fuertes. Nosotras coincidíamos todas en que llevábamos ya cierto tiempo trabajando en el campo de la literatura infantil desde distintas áreas,
desde la edición, desde la investigación, desde la educación. Entonces, éramos también las mayores de la corte en términos de edad, nuestros compañeros eran muchísimo más jóvenes y empezamos a ver como una suerte de vacío entre todas esas teorías maravillosas que estábamos aprendiendo y el objeto de estudio en nuestros países. Y como había algo allí que como que a veces no casaba o no cuadraba, o como que estas teorías a veces pasaban por alto, sí, solían generalizar muchas veces frente a la literatura infantil y a los medios, pero nuestros contextos reportaban cosas distintas. Entonces nosotras empezamos a reunirnos después de clase para charlar de esos temas y después de que nos graduamos, pues vino un periodo de mucha incertidumbre y de mi parte mucha frustración. Había mucha incertidumbre porque no sabíamos si quedarnos en Europa, regresarnos, no sabíamos muy bien qué hacer, cómo emplear este máster. em, y en ese, digamos, momento de tener como el panorama abierto, pero a la vez bastante incierto, pues yo contacto a las chicas y les digo como hagamos algo, retomemos como esos encuentros que teníamos y así surge la Lucila, muy bien sin saber qué era lo que iba a hacer. Cuando nosotras decidimos hacer algo, no sabíamos qué camino iba a tomar, no teníamos creo que muy en claro si queríamos hacer promoción de lectura, si queríamos hacer, creo que todo fue muy, muy orgánico y poco a poco las cosas empezaron a tomar forma hasta, digamos, consolidarse en lo que hoy es La Lucila, que es un colectivo interdisciplinar, pues dedicado a la literatura infantil y a otros medios para niños y jóvenes y tenemos como estos tres pilares fundamentales que son el de la investigación sobre la literatura y la cultura infantil, otro pilar que es crear espacios de reflexión y debate y otro es el de renovar la mirada de la literatura infantil en América Latina. Y ya cuando esto, digamos, se consolida, pues surgen varios proyectos como son ciclos de conferencias, colaboraciones con otras organizaciones y entre esos, pues el club de lectura que hoy nos convoca. Muchas gracias. Bueno, nos convoca al club de lectura, pero también todo lo que vaya surgiendo en el camino, así que estamos abiertos a que vayamos desarmando las preguntas. Yo les mandé una pauta porque me imagino que al ser también tres y era necesario verlas, pero todo lo que vaya surgiendo de temas de interés, por ejemplo, yo no les mandé nada sobre los libros móviles, sobre algunas de las investigaciones, así que si ven que se da, adelante también. Pero sí, a propósito del club, que junto a Carla, la encargada de contenidos de la corporación, la seguimos bastante de cerca, queríamos saber, en este contexto de incertidumbre, cómo nace la idea de hacer un club en pandemia, y que no fue un club cualquiera, sino que fue cómo surge la curatoría de temas, si surgían espontáneamente o con el azar, como nos mencionabas, cómo escogían esos temas, porque son muy diversos, interesantes y vigentes. ¿Cómo fue esa organización del club en pandemia? Bueno, sí, cuando ya un poco la Lucila empieza a tomar forma, nosotras sentíamos una necesidad de mantenernos activas académicamente porque veníamos de casi 2 años y medio muy intensos de haber hecho muchas lecturas teóricas, de haber repensado objetos de estudio latinoamericano. Todas nosotras seleccionamos objetos de estudio para nuestra tesis que tenían que ver con América Latina. Y también sentíamos una deuda muy grande de querer regresar todo, pues como por qué aquí se están dando todos estos debates y qué es lo que pasa con el debate en nuestros países. Y fue como de esa forma que dijimos, hagamos algo con la teoría, porque nosotras veníamos hablando y revisando que había una fuerte línea de promoción de lectura en América Latina. Yo creo que la tradición que nosotros tenemos, la creatividad y la recursividad que nos caracteriza para hacer promoción de lectura, pues podemos, digamos, decir que hay mucho y hay bastante de lo que se ha construido, pero nosotras sentíamos que hacía falta o que quizás podíamos aportar más desde la teoría, como qué podemos hacer con algo teórico. Y surgió la idea de por qué no hacer un club que involucre leer teoría, que era algo que no habíamos visto antes y a las tres nos interesaba mucho revisar la teoría. Entonces surge el club con unas premisas, digamos, que intentamos mantener a lo largo de ese más de un año, que era el primero, tener siempre un texto que fuera teórico y un texto que fuera artístico.
Y digo artístico y no literario porque también teníamos nosotras, por nuestros intereses, una mirada mucho más amplia de la literatura infantil, no algo canónico y estático, sino queríamos incluir cine, televisión, series, novela gráfica, o sea, queríamos cualquier tipo de texto que estuviera dirigido a las infancias o a los jóvenes nos interesaba y tratar de hacer quizás un diálogo muy improbable con un texto teórico. Entonces, tejer, yo creo que ahí siempre quisimos como tejer puentes, por un lado epistemológicos y por otro puentes humanos, ¿no? ¿Cómo podemos conectar con otras personas que estén interesadas en estos temas? ¿Cómo podemos reunirnos con personas de América Latina que se interesen por los productos que consumen las infancias? Y entonces, pues la selección de los temas fue diferente mes a mes. Habían meses donde, digamos, teníamos unos intereses muy personales, a veces alguna traía a la reunión como leí esta novela gráfica, me gustó mucho, he estado leyendo esto, quiero compartirlo. A veces nos costaba bastante hacer como el matrimonio, como cómo podemos entablar un diálogo que no sea muy evidente, pero que no sea muy lejano. Y ese fue un reto muy grande, muy grande. Y la otra premisa que tuvimos siempre fue tomar algo que fuera foráneo con algo que fuera local. ¿Sí? Siempre quisimos como tejer esos diálogos. Y un poco así se fue dando mes a mes. A veces también lo retroalimentábamos con los participantes que nos mencionaban temas que eran de interés o digamos temas que estaban vigentes en ciertas temporadas o que nosotras veníamos como repensando. Pero sí, yo creo que ese fue el reto más grande, fue poder conectar la teoría con la obra sin que fuera evidente. Pero muchas gracias. Pero también creo que desde que el nombre está muy bien puesto a la selección, felicito la constancia. Yo creo que pasaba que en pandemia surgieron muchas cosas en la virtualidad y también creo que hay que ver lo bueno que trajo la pandemia, que efectivamente ahora podemos estar conectadas y que sea algo más natural. Todas las plataformas las aprendimos de una forma abrupta, pero ya muchas ya se quedaron. Pero en verdad tuvieron muchísima disciplina porque fueron bastantes, hay que decirlo. Y también yo creo que fue un espacio de bastante contención. O sea, los temas no solamente lograron instalar esa reflexión teórica desde sus tres quehaceres, sino que también aprovecharon un espacio que de cierta forma había que ocuparlo para pensar, proponiendo una mirada bastante interesante. O sea, pasó que en la pandemia también muchas personas entraron en una pausa. No sé si sentían eso. Entonces, aprovechar esa pausa donde, y donde hay una incertidumbre desde ya, para reflexionar de la teoría. O sea, yo creo que fue un acierto que también ha hecho que fluyan muchas cosas después de eso. Quizás por toda la energía que se fue juntando a través de ustedes. Por eso, no solamente ustedes como personas, sino que desde los temas que iban abriendo, desde la apertura, y desde eso, y desde esa lógica también, y desde la curiosidad, de todas las sesiones que realizaron, ¿cuáles fueron las que ustedes sienten que tuvieron más impacto? O también que, por curiosidad, desde el proceso de creación, si sistematizaron o tuvieron algún feedback de las participantes, de los participantes, de las edades, ¿cómo se fue dando la creación de esa comunidad? ¿Hubo alguna mirada mes a mes? ¿Cómo fue ese proceso? Hola a todos, esta respondo yo. Antes de todo, que quiero decir que soy brasileña, así que español no es mi primera lengua, entonces les pido disculpas por eventuales errores y por el eventual portuñol que uso. Pero entonces empiezo por la segunda parte quizás de la pregunta, que es la participación en los encuentros del club se realizaba mediante una inscripción previa a través de un formulario que nosotros disponibilizamos. Y en este formulario consideramos que era importante incluir algunos datos, como el país de procedencia de los participantes y su profesión. Entonces, estos datos recopilados en la inscripción fueron importantes para conocer mejor a nuestro público. Entonces, fue muy interesante ver, por ejemplo, que tuvimos participantes de varios países de Latinoamérica,
desde México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Venezuela. Y en todo esto quiero decir que la cuestión del idioma también se usaba, no sé, usaban los dos. Entonces, si había personas de Brasil, yo hablaba portugués, los demás hablaban español y todo salía muy bien. Además, también tuvimos participantes bueno, latinoamericanos que vivían fuera del país, de los países, entonces de los Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, en Países Bajos, Canadá, España, mucha gente de España también. Entonces, el hecho de que fuera un club online también nos ayudó a llegar a mucha gente también, a distintos países. Y en términos de profesión, contamos con muchos mediadores, bibliotecarios, educadores y también jóvenes investigadores. Pero yo creo que fue interesante notar que realmente la mayoría de los participantes no eran académicos. Entonces eran personas mucho más como mediadores, bibliotecarios, educadores, que aún así se interesaron por el tipo de lectura que propusimos, que era una lectura, un texto teórico con un texto literario. Y en cuanto a la evaluación y retroalimentación, yo creo que estamos en este momento porque dimos una pausa en el club y precisamente para reflexionar un poco sobre cuestiones, no sé, de dinámica, de formato, de frecuencia. El tema del horario era siempre un desafío porque queríamos conciliar distintos horarios dentro de Latinoamérica. Entonces, estamos justamente en ese momento tratando de evaluar un poco y también de hacer un formulario para que los participantes puedan compartir sus experiencias y sugerir mejoras también. Ahora, volviendo a la primera parte de la pregunta sobre las sesiones de mayor impacto, um, si tuviera que elegir una sección así por su impacto en términos de participación, yo diría que fue el encuentro en torno al tema infancia y género. Entonces, en esa ocasión leímos y discutimos un cuento de la escritora brasileña Clarice Lispector y un capítulo del libro Enseñando a Sentir, que es de la investigadora chilena Macarena García González. Entonces, yo creo que tuvo un gran impacto por dos razones. Primero, obviamente, que el tema de género se amplió el debate en torno a ese tema y obviamente consideramos un avance que sea así. Pero por otro lado, yo creo que el hecho de que hayamos elegido a una escritora canónica, que es sobre todo conocida por sus textos para adultos, y por otro lado, una teórica que se dedica a discutir la LIG, la literatura infantil y juvenil, yo creo que esto fue un elemento de improbabilidad que captó la atención de los participantes. Entonces, este fue el tema, el club con mayor número de inscritos que tuvimos y que generó más debate, más discusión. Y no sé, yo atribuyo a estos dos elementos, como el tema de género en sí, pero también la improbabilidad de poner a Clarice Lispector, que mucha gente no sabe, tiene libros infantiles, pero en este caso no elegimos un texto infantil, elegimos un cuento de ella que está direccionado a los adultos, pero en el que hay un personaje, una niña. Entonces hablamos un poco de infancia y género en este cuento de Clarice a partir de la teoría de Macarena. Entonces Maravilloso. yo creo que este fue así para todas como un encuentro de gran impacto. Bueno, están todos muy interesantes. Yo, si tuviese que elegir, así como lo acabas de hacer tú, no sabría, te juro, porque hay mucho bueno, la mayoría están muy, muy, muy buenos. Después podemos compartir en el chat todo el listado que también nos mandaron para que vean la cantidad de aristas temáticas, porque incluso ya el saber el título nos permite ir entendiendo las líneas de investigación para los que se van sumando, que se han ido sumando algunas personas recién, y también cómo muchos de esos temas efectivamente se instalaron y se amplificaron durante la pandemia y hoy día
así como ustedes dicen, bueno, principalmente eran mediadores, yo siento que los mediadores son quienes más necesitamos, yo me incluyo como un poquito al medio, más teoría, porque pasa que estamos enfrentando un cambio de paradigma respecto a la lectura, un cambio de paradigma respecto a las sociedades, una reconstrucción social, y que hay muchos temas latiendo, por así decirlo. Entonces también se hace necesario tener más herramientas, pero no solamente desde la promoción y la mediación, sino que también para acompañar esa reflexión y presentar nuevos puntos de vista para seguir avanzando. La única forma como de transformación social, que conversábamos un poquito en la reunión en que nos encontramos y que las conocimos, es la discusión. Y creo que muchas veces se asocia lo teórico a un círculo efectivamente muchísimo más cerrado. Y creo que el momento de vida y el momento de vida no solo de nuestro país, sino que de Latinoamérica y de la humanidad en que estamos viviendo, es necesario que todos esos paradigmas se empiecen a tensionar por las generaciones también que están viniendo, que ya los cambios ya no son de pausa, sino que son a la cara, desde la sinceridad y desde otros patrones que hacen que quienes mediamos procesos de lectura o de socialización de lectura también tengamos que empezar a reconstruirnos y a remirarnos. Y eso también es muy interesante hacerlo, no solamente desde el hacer, sino que hay que detenerse a pensar, y yo creo que ese fue uno de los fuertes que yo destaco de todo lo que instalaron durante la pandemia, del compartir esa invitación a pensarnos, y a pensarnos desde el hoy hacia atrás y desde la improbabilidad, como bien dicen. Otra pregunta que quisimos también aquí para generar más discusión de lo que yo digo, vamos comentando, si quieren ir anotando también cosas en el chat, todos bienvenidos. Los temas que lograron abordar en las sesiones de los diálogos son todos efectivamente no solo vigentes, sino que también profundos dentro de este contexto de propiciar una reflexión. ¿Cuál de todos los temas sienten y piensan que aún no está siendo suficientemente reflexionado en Chile y Latinoamérica y al que habría que seguir profundizando? Así como decían, el género sí se ha amplificado bastante y ya pasamos como por un año donde se capacitó por todas partes. Hay muchos que todavía no se instalan. ¿Cuáles creen que serían tal vez los tres que sería necesario ahí volver a repetir en más de algún diálogo, es probable? Dale. Estás muteada, Jessica. Ahora Ahí sí, sí. Sí, ahí sí. yo Estaba creo que ahí. haciendo una conexión un poco con que hablaste antes y con que Ángela también habló, yo creo que más que hablar de temas más o menos debatidos, quizás podríamos hablar de enfoques más o menos utilizados. Entonces, como Ángela lo mencionó anteriormente, nuestro continente es conocido y reconocido por su trabajo creativo e innovador en la promoción y la mediación lectora. Y eso obviamente por diversas razones y de entre ellas, por supuesto, los bajos índices de lectura en general que estamos siempre en esta eterna tarea de luchar contra. Entonces, por esta razón, la mediación ocupó un espacio central en los estudios y la práctica de la literatura infantil y juvenil en nuestro continente. Ah, entonces, yo diría que sí tenemos muchas discusiones sobre varios de los temas que hemos propuesto, sobre género e infancia, sobre censura, sobre política, etc. Pero lo que sentíamos que faltaba era una perspectiva quizás más teórico-crítica, que fuera más allá de la mediación. O quizás no tanto más allá, tal vez un paso previo a la mediación, donde miramos los libros de manera más crítica, pero también sistemática, dejando un poco de lado ese amor, y yo creo que la mediación se hace con mucho amor también, ¿cierto? Es un espacio de afectos. Entonces,
cuando propusimos una mirada más teórica, es un poco dejar de lado esa mirada de amor, de la pasión que nos mueve y mirar a estos objetos, a la literatura, a los libros, pero también a la infancia, la juventud, o quizás las infancias y las juventudes, ah, de una manera más, ah, yo diría casi sospechosa. Es como mirar y preguntar por qué. Entonces, hay cosas, por ejemplo, en nuestros debates que se hicieron así unánimes, ciertas unanimidades. Entonces, sí es así. Entonces, por ejemplo, una cosa que siempre debatimos, no, la literatura infantil no es apenas para los niños, es también Sí, para los adultos. La literatura infantil tiene que interesar a los adultos también. Entonces, en la mirada improbable que dirigimos quizás esta mirada sospechosa en que preguntamos, ¿pero por qué es así? ¿Será? ¿Debe mismo ser así? Entonces, yo creo que esta era, ese era el enfoque realmente que queríamos proponer, más que eso, más que el tema, específicamente Ujú. el enfoque. Entonces, por eso también nos aseguramos de que el club incluyera textos teóricos y también textos, esto es importante también, textos de diferentes tradiciones académicas. Entonces, por ejemplo, en un club que debatimos familia e infancia, ah, elegimos un texto de un autor brasileño maravilloso, Bartolomeu Campos de Queiroz, con un libro que se llama Rojo Amargo. Y lo debatimos con un texto de un autor que es un crítico gastronómico y un historiador llamado Massimo Montanari, que es un italiano. Entonces, es una mirada completamente diversa, porque él habla de la historia de la alimentación y qué está detrás, los rituales, qué significa socialmente y culturalmente estos rituales de ponerse a mesa, de dividir, de compartir la comida, en fin. Entonces eran apenas miradas un poco diversas y quizás improbables sobre temas que hacen parte realmente de nuestro hacer en la liga. Ahora, si tengo que elegir uno, yo diría quizás este del niñismo, un club en que hablamos del niñismo, en que cuestiona realmente el lugar y el rol de los niños en este campo. Porque siempre hablamos por los niños, en nombre de los niños, de sus intereses, pero realmente es un lugar que excluye a los niños, la literatura infantil, en muchos aspectos. Entonces, quizás este sería un tema que creo que podríamos debatir un poco más, pero todos en general yo diría que podemos debatir. Hay mucho aún que debatir, quizás por enfoques distintos. Bueno, cada respuesta obviamente surge más y más preguntas. Justo este año, como deben saber, porque también sé que están bien conectadas con hartas de las organizaciones que han emergido o que están consolidadas en nuestro país y Latinoamérica, el Plan de la Lectura Nacional en Chile tiene este año justamente como bajada el enfoque de derecho en niñez y adolescencia. Y tal vez, tal cual como tú dices, que me gustó mucho cómo lo planteas desde la incertidumbre, es decir, esta teoría viene a hacer lo que necesitamos o porque realmente queremos retroceder un pasito adelante o un paso atrás y en verdad ahí me moviste todo el pensamiento porque efectivamente antes de seguir haciendo tanto, porque con Chile, o sea, Latinoamérica sí tiene muchísima creatividad, yo creo que hoy por hoy incluso a veces uno está así hiperventilado de tantas cosas maravillosas, creativas, pero cuando tal vez la pandemia permitió una pausa al no poder salir, al tener que estar más tranquilos, para remirar y la perspectiva en que ustedes nos invitan a mirar, creo que ha permitido crecer y abrir muchas puertas desde esa sospecha. Y respecto del enfoque de derecho, bueno, eh, no sé cómo lo plantean ustedes, ni como niñismo, en la Argentina también se ha consolidado ese concepto, de cómo no invalidar muchas cosas de la tradición, que a mí me pasa, me hace cuestionar mucho, por ejemplo, las lecturas
Tengo una hija de 9 años que también te invita a remirar lo que hoy día con la madre, no sé si está ahí, sí, ahí está, decíamos, hace 20 años en la educación se leían ciertas cosas que efectivamente tal vez ya sentías lejanas, tú como niña. Y hoy día, 20 años después, se siguen leyendo. O sea, ya ni siquiera, si ya antes había una lejanía, ahora hay una desconexión, una desvinculación de lo que piensan realmente los niños de cómo son. Y cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con niños, que tal vez es una de las cosas que más hacemos en Creamundo, te das cuenta que los niños tienen una lucidez y una apertura, una sensibilidad que antes nosotros no, ya sea por la generación, por la forma de crianza, por distintas razones. Hoy día los niños te lo dicen a la cara. Este libro lo escribió un adulto que intentaba hablar como un niño, pero no le resultó. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Qué debiese suceder? Me voy a saltar antes de irme a la otra pregunta, no quiero perder este espacio que propones. Para que la formalidad, las instituciones formales logren atender esa necesidad de cambio en las lecturas obligatorias, porque si se fijan, a veces hay unos mediadores que estamos capaces de conversar en este diálogo de hoy, pero por otra parte vamos a hacer clases y las lecturas están muy distantes de esto. Entonces, ¿por qué si tenemos de cierta forma esa mirada, esa disposición, esas certidumbres dentro del incierto que es lo que proponen? ¿Por qué todavía seguimos con políticas educativas en Latinoamérica que siguen replicando esos textos? ¿Cómo poder incidir? ¿Cómo plantea el colectivo La Lucila tratar de hacer ese guiño, ese giro, ese cambio? Y si alguien del público quiere dejarnos alguna idea, por favor, bienvenida. Bueno, voy a empezar, pero quizás una de mis compañeras gustaría también de agregar, de añadir, pero yo creo que estas teorías vienen y tienen una perspectiva muy revolucionaria, por así decirlo, porque ponen todo en cuestión, ¿cierto? Y yo creo que tiene un valor muy grande esto de poner en cuestión, porque como he dicho antes, nos hace cuestionar realmente, nos hace mirar a nosotros mismos lo que hacemos y poner en duda lo que hacemos. Y esto yo creo que es fundamental. Pero esto no significa también que sea un rechazo a todo lo que viene antes. Y quizás este sea justamente nuestro papel, nuestro rol en todo eso. Es hacer un poco, ver eh, quizás encontrar la síntesis de este proceso. Ah, en términos de niñismo y del rol, yo creo que el niñismo viene entonces con este aporte muy fundamental que es poner en la cuestión dónde están los niños en este campo. Porque realmente si miramos a la historia de la LIG, vemos que los niños ocupan un espacio no están en la centralidad realmente, ocupan un espacio periférico. Entonces, yo creo que a partir de ahí, cuestionar este rol, podemos cuestionar todas las nuestras acciones. Yo creo que quizás más que, y eso no significa entonces dejar de lado a los adultos o dejar de lado toda la tradición de lo que hemos hecho, que tiene su valor y tiene aportes a dar, pero quizás lo que quiere sugerir sea una alianza intergeneracional, construir alianzas entre generaciones, pero alianzas realmente que no sean jerárquicas como lo que tenemos hoy, porque hoy hay efectivamente, y esto obviamente no es solo en la LIG, no es solo en la educación, sino que en la sociedad como un todo hay una jerarquía, ¿cierto? Que pone a los niños en una posición más abajo. Entonces, vivimos efectivamente una sociedad adultocéntrica. El adulto es el centro de la sociedad, es el humano por naturaleza, ¿cierto? Y los niños son estos que aún no son los todavía no. Entonces, lo que propone el niñismo quizás es
revertir estas jerarquías. Y no significa poner uno arriba del otro, pero poner entonces, crear alianzas. ¿Cómo podemos entonces en el ámbito educativo crear alianzas en que la voz de los niños sea efectivamente, ah, que tengan voz Que tengan efectivamente? voz. Exacto. Entonces, eso no significa que nosotros, que son los adultos, o que los mediadores, que los educadores, no tengan aporte también, que no puedan tener voz también, pero es un poco sacar ese desbalance quizás, desde una perspectiva de alianza. Entonces, no es el adulto, la fuente del saber que dice al niño, sino que los dos pueden construir juntos el saber. Perfecto. Sí, No sé si una de las chicas tiene algo. Camila. sí. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora Sí, sí? perfecto, sí. Ah, qué bueno. Ya. Bueno, perdón la inestabilidad de mi internet. En algún momento, si es que algo pasa, es eso, para que No te sepan. preocupes. Bueno, no solo complementando un poco lo que decía Jessica, creo que efectivamente ese enfoque de niñismo, lo interesante que tiene, incluso en la práctica, por ejemplo en el ámbito educativo, es que no, eh, relacionado con lo que decía Jessica, no es esto de imaginemos, no es decir que no hay, por ejemplo, roles que nosotros como adultos no tenemos por ejemplo, un rol cuando somos, por ejemplo, educadores o mediadores. No es como eliminar ese rol o, por ejemplo, eh, que no haya, no sé, distintos enfoques de protección o distintos marcos, ¿verdad? Por los que se rigen distintas sociedades, sino que tiene que ver con eso que enfatizaba Jessica también, con dejar de lado bueno, superar un poco esta jerarquización eh, y este como uno como adulto y el otro es el recipiente, ¿no? Es como la tabula rasa, ¿no? que recibe todos los conocimientos, sino que también, por ejemplo, con este enfoque se puede, por ejemplo, en la educación, mirar textos que puede que sean de hace generaciones atrás, pero tal vez la manera de mirarlos puede cambiar. La manera, el enfoque en que se miran estos textos, el cuestionar, el también propiciar un diálogo crítico, justamente, con distintas generaciones. Yo creo que eso es como también lo enriquecedor, que hay veces que, por supuesto que hay algunos textos que eh, cuando se seleccionan, no sé, en los currículum, por ejemplo, y en las sugerencias y todo, uno dice, pero al mismo tiempo también yo soy muy de este pensamiento. Yo creo que no hay como un texto o hay muy pocos textos que uno diga, no hay que leer, sino que más bien Absolutamente. leamos todo, pero con enfoque crítico y también propiciando que esas jerarquías en ese diálogo crítico se superen de cierta manera. Eso quería aportar. Perfecto. Yo también siento bueno, que la mediación un poquito para lograr esa síntesis que hablaba Jessica, esa perspectiva crítica que nos presenta Camila, de cierta forma es lo que sí está faltando en la mediación. Es poder situar o instalar esa apertura de muchos mediadores para ser capaces de, si bien no vamos a poder cambiar todas las instituciones rápidamente, sí podemos cambiar la forma en que releemos. Y efectivamente no se trata de dejar un libro atrás, porque tal cual como ustedes dijeron en un comienzo, y desde donde también trabajamos mucho como Creamundos, es que siempre nos llevamos la sorpresa de que los libros para niños no son solo para niños, sino que muchas veces los adultos de hoy
quisieran ser los niños de hoy. O sea, o les hubiese gustado mucho también en su infancia poder acceder al que accede. Entonces, muchas veces pasa que cuando uno, no solo para salir un rato de la formalidad, sino que en los espacios de lectura, por ejemplo, abiertos, siempre nos ha llamado mucho la atención que el libro pop-up, que interactivo, que más lo disfruta es el adulto y que le dice al niño, pero mira, este libro pasa esto. Y resulta que el niño le dice, sí, obvio, porque ya lo vi, ya lo conozco. Entonces, hay muchos temas que hoy en día están cambiando de perspectiva. Por una parte, es remirar la infancia que tuvimos como adultos y por otra parte, no repetir o replicar eso de que los niños y niñas no tengan voz. Entonces, ¿cómo consensuamos, cómo llegamos a esa alianza? También me parece que Ángela lo planteó de una perspectiva muy interesante. Amor sobra en la mediación a la lectura, pero cómo lo miramos lo remiramos desde una perspectiva crítica para que ya no solamente sea un amor a desborde, sino que también que nos permita seguir creciendo desde esa revolución que plantea Jessica y que ese cariño también tenga un objetivo de ir mejorando como sociedad, de ir rompiendo ciertos patrones y creo que ustedes entre las tres también han logrado esa síntesis de hacerlo desde un respeto, porque esa revolución a veces se confunde muchas veces con una agresión, con una violencia, con una tensión, pero si esa revolución o esa perspectiva de cambio crítico se hace desde una amabilidad o desde una ternura, creo que también abre mucho más caminos. Y también creo que la clave desde donde ustedes han abordado es un poquito esa síntesis, ¿ya? Otra de las preguntas que teníamos es, ¿cómo perciben, que de cierta forma ya lo han respondido, el tratamiento y preparación de los mediadores en temas como el enfoque de derecho en niñez, género, archivo, memoria, política, entre otros, en los distintos países con los que han colaborado dentro de los que mencionaron? ¿Cómo se podría caracterizar la realidad en alguno de estos temas, no en todos, porque hay en algunos que ustedes quieran puntualizar, en Latinoamérica? ¿Cuáles creen que son los temas que se están perfilando en esta revolución desde esta síntesis amorosa, pero desde una perspectiva crítica? Porque también hay muchos ritmos distintos en Latinoamérica. Como ustedes decían, ya desde donde el espacio donde ustedes estudiaron, la teoría estaba muy ausente en Latinoamérica y ahora que está recién abriéndose, ¿cómo se perfilan estos pensamientos? ¿Cómo los han logrado ustedes recibir después de todos los diálogos improbables realizados? Se abre camino el género, ya lo dijimos, ahí tenemos un tema ya de cierta forma. El derecho a la niñez, también lo abordamos un poquito. El archivo, la memoria, la política. ¿Cuáles otros temas creen que han ido surgiendo en esta nueva mirada? O enfoques, como bien decían ustedes. Sí, bueno, yo creo que la percepción que hemos tenido respecto al tratamiento, la preparación de los mediadores en estos diversos temas, primero varía mucho, varía significativamente entre todos los países porque la verdad es que en los clubs que hemos tenido, la verdad es cierto lo que tú decías al principio, han sido varios. Entonces, han sido, han venido personas, se han conectado personas participantes de de diversos países de Latinoamérica o incluso latinoamericanos en países que no están en Latinoamérica. Y creo que por lo mismo no podría generalizar, pero lo que sí podría decir es que, bueno, cada contexto nacional presenta, por supuesto, sus desafíos, sus oportunidades únicos que influyen en la manera en que se abordan estos temas. Pero podría mencionar, por ejemplo, en países como Argentina, hay un compromiso muy grande respecto al enfoque de derechos y de género en la mediación, en las políticas públicas, especialmente en el trabajo con infancia. Eh, o sea, es cosa ver, por ejemplo, ellos tienen, no sé, un canal para infancias, tienen todo un enfoque en sus políticas
públicas, en sus distintas líneas culturales. Esto se debe sobre todo a los marcos legales, la tradición que tienen por la lucha de los derechos humanos. Estoy dando un ejemplo, pero por supuesto esto también se ve reflejado en otros países. Y esto ha permeado entonces las prácticas educativas, las prácticas culturales. Sin embargo, en muchos otros contextos, la práctica de estos enfoques hay mayor resistencia en cuanto a la práctica de estos, o a la aplicación de estos enfoques, debido sobre todo a factores importantes como la falta de recursos, la precarización laboral de los mediadores, la ausencia de políticas públicas sólidas que tengan este enfoque. Y eso se evidencia sobre todo en países donde la formación de los mediadores no está, por ejemplo, institucionalizada, o donde las políticas públicas y culturales no priorizan una mediación crítica y reflexiva. En estos casos, sobre todo, lo que uno suele ver en Latinoamérica es que hay una suerte de ser autodidacta, ¿cierto? O de Absolutamente. conseguir luchar por fondos, luchar por conseguir que se den estos enfoques y estas prácticas con estos enfoques, creando sus propios espacios de formación, sus propios espacios de reflexión, y eso puede generar una gran disparidad en entonces los enfoques y las prácticas. Eso es algo que yo creo que podría atreverme a decir que es bastante transversal, ese ser autodidacta y el moverse, digamos, por todos lados para poder generar distintas instancias en diferentes espacios y contextos. Por lo tanto, yo diría que si bien hay un cierto, hay bastantes avances, Argentina era un ejemplo, pero en Chile también hay, por ejemplo, yo diría, hay bastantes avances en temas de los enfoques de las políticas públicas en mediación, sobre todo relacionado con infancia. Hay bastante avance en eso. Pero diría que, por ejemplo, el factor económico hace que sea muy complejo el panorama para los mediadores y las mediadoras. Entonces, finalmente, la preparación de los mediadores está muy marcada por las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas y culturales de cada país. Lo que hace que no hay, el panorama es bastante diverso y bastante desigual. Sí, absolutamente. Sí, entonces también, esto es un comentario aparte, pero también muchas veces los espacios de mediación, por ejemplo, se da donde hay más recursos también. Es difícil, por ejemplo, la mediación también en espacios donde hay menos recursos. Eso también es un problema, digamos, que hay yo diría que también eso es algo un poco transversal a Latinoamérica, pero por supuesto, como decía antes, los enfoques, hay avances, pero eso, hay este problema. No sé si me estoy respondiendo a la Sí, está pregunta perfecto, está completamente. perfecto. Sí, Aparte pero que la pregunta en sí ya era muy amplia, no sé. porque es difícil, hay que decirlo, generar un hilo conductor con todos los temas que me mandaron. Yo misma les pedí, mándenme todos los temas, y dije, wow, ¿qué hago con esto? Si en verdad cada tema da para hablar un año. Pero sí, yo creo que justamente lo que se hace interesante, en primer lugar estamos haciendo un conversatorio desde un espacio apolítico, o sea, o no sé si apolítico, pero no estatal, y que de cierta forma nos demuestra que existe motivación por querer ser parte de esta discusión en distintos lugares de Latinoamérica, y que también muchas veces yo combino mucho lo que es fomento lector con gestión cultural porque soy de ambas profesiones. La difusión es donde muchas veces
estamos también debilitándonos, no solamente porque pasan cosas en todos los países muy potentes, muy revolucionarias, pero muy Sí, poquitas personas, como menciona Camila de otra manera, son las que se enteran. Y a veces no son solo se por enteran, recursos, sí. porque hay distintas perspectivas de lo que entendemos por recursos, en el sentido que las personas que viven en zonas más rurales, por ejemplo, pueden tener discusiones Mm, muy elevadas, hay programas de políticas públicas, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, de ahí me gustaría saber también cómo ocurren los otros, pero la realidad de Chile es que es pequeñito, pero muy largo, por ende muy diverso. Entonces, hay experiencias muy potentes de las cuales ni siquiera el mismo país se entera. Entonces, sí. imagínense cómo eso se va a permear a Latinoamérica si a veces yo digo, por favor, estos conversatorios no los paren nunca, porque las cosas sí pasan. Lo que pasa es que no nos estamos enterando porque a veces o dejamos de tener la pasión de compartirlo o los espacios para hablarlas, o la literatura y la mediación lectora muchas veces también ocurre en espacios muy íntimos, pero no necesariamente Mm, asociado a planes de difusión o divulgación. Por eso elementos como lo que ustedes están haciendo, de detenerse a mirar, de estar un año sistematizando y no de dedicarnos a hacer, sino que también de respetar ciertos ritmos en esas revoluciones y tránsitos. Nosotros, por ejemplo, como corporación llevamos 12 años, pero no llevamos 12 años así full, sino que cada cierto tiempo también mm, es necesario replegarse y decir, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? mm, Realmente estamos conectados con el territorio, con incluso antes de con el territorio, con nuestras propias necesidades, intereses y reflexiones. Y la discusión que ocurre a veces a puertas cerradas, cuando ustedes me dicen tengo una reunión, quiero ver las preguntas, es maravillosa el tener ese pequeño espacio ya para pensar, tiene sentido y para atreverse a instalar algo que uno dice, esto no sé si va hacia adelante o hacia atrás, pero pero necesita ser cuestionado. Y ya eso mm. a mí me parece que nos sitúa a todos los mediadores en un punto de partida maravilloso, donde ya estamos cuestionando lo que estamos haciendo y no estamos solo haciendo, porque no hemos parado de hacer, pero sí al mismo tiempo estamos generando reflexión sobre eso que hacemos y cuál es el sentido, cuál es el sentido cultural, cuál es el sentido de transformación social, de pertenencia. Entonces, lo primero, bueno, me gustaría también escuchar a las otras dos niñas respecto a esta gran pregunta que hicimos de cómo ven su percepción de Latinoamérica, antes de también ir cerrando, pero sí decirles que por favor no paren y vuelvan pronto con eso, porque siento que sí eh, movió mucha energía. Yo creo que lo que sí hay que hacer ahora es que aunque sean a veces espacios pequeñitos, por ejemplo, hace poquito hubo una capacitación con enfoque de derecho en niñez, a propósito de la política pública de Chile, y habían 120 personas conectadas, entonces sí hay interés por ciertos temas en cuanto a los Ujú, mediadores, y también hay muchas resistencias por desconocimiento, ¿ya? El cambio, por ejemplo, generacional, como mencionaba Jessica, a mí me suele pasar que trato de ir desde siempre desde la amabilidad, porque ya hay muchas personas que no se atreven a preguntar, porque esos cambios muchas veces se imponen desde una perspectiva muy agresiva. O sea, para poder enseñar niñismo, enfoque de niñez, enfoque de género, no es necesario amedrentar al otro, sino que cómo hago que el otro que no tiene ningún referente tenga la libertad personal para atreverse a preguntar con naturalidad. Y desde esa forma, un club de lectura, que creo que lo conversamos cuando nos reunimos, bien mediado, porque obviamente eso no, el situar y el realizar muchos clubes de lectura no da por hecho que todos hablen ni que se atrevan, pero sí mm, ya es instalar un espacio. No, a mí me pasa que mucha gente me dice cómo hago que hablen. Es que no vamos a cambiar como sociedad. Como sociedad no se cambia de un día para otro y no es que ahora todos nos volvimos habladores, pero sí a quienes nos gusta un poquito más hablar en la mediación, ya, en primer lugar, bajar a la humildad de decir, por favor, pregúntenme, porque desde esa disponibilidad hacemos mucho más. Entonces, desde esa lógica de cómo estamos remirando y sin tener respuestas también, que eso me gusta mucho de la palabra improbable. O sea, no significa que tener una perspectiva crítica sea tener la respuesta, al contrario, y no, mm, efectivamente completamente a la inversa. Tener una perspectiva crítica y acceso a ciertas teorías te hace generar aún más preguntas y más preguntas. de hecho, sí. Sí, y qué rico poder eh,
cada vez presentar más preguntas que respuestas, porque siento que también así se crece, así se permea, así se abren ciertos recovecos. Jessica y Ángela, no sé si antes de llegar a la última pregunta, para respetar siempre el horario de quienes están, ¿quieren agregar algo respecto a esta perspectiva latinoamericana que han podido evidenciar después de los diálogos improbables, de los temas que también ustedes están recogiendo, lo que deseen? Sí, sí. Yo quisiera regresar a algo que mencionó Jessica y que nosotras lo hemos discutido bastante. Y es que este es un campo que está muy lleno de afectos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la medicina o el derecho, donde a uno lo obligan a estudiar medicina, a uno no lo obligan a trabajar en literatura infantil. Nadie llega aquí obligado. Y eso hace que el campo esté permeado de muchos afectos, pero también de un discurso bastante nostálgico, ¿sí? Y eso es algo que nosotras mirábamos con cierta preocupación, ver que a veces las discusiones de la literatura infantil se quedaban mucho en un diálogo muy cargado de afectos y de nostalgia sobre la infancia, sobre la niñez propia, y había una motivación por querer llevar ese diálogo a otro nivel, a otro punto, como movilizar ese afecto hacia otro lugar. Y es que lo que se llama este canon del sentimiento, pues nos resistimos mucho a ser críticos frente a estas obras que tienen un lugar simbólico y afectivo con nosotros. Y eso hace también, de cierta manera, que la academia haya marginalizado un poco la literatura infantil. Entonces aquí la teoría entra como una herramienta clave para que podamos nosotros como individuos tomar distancia de esos afectos que tenemos y por otro lado ampliar la mirada que tenemos sobre la obra. Y es que a veces digamos, existe esta percepción de que la teoría reduce, ¿no? O da algo estrecho sobre la obra, o que si eres, no sé, si hablas de género, entonces no puedes hablar de teoría decolonial, o esta es incompatible con esta otra, o como que te tienes que casar con una teoría, y precisamente lo que queríamos hacer con el club era todo lo contrario, era demostrar que la teoría funciona como una serie de lentes y que ponemos la obra bajo, vamos a decir, bajo un microscopio y con cada lente vamos a ver cosas distintas, ¿no? Con el lente del género hallo algunas cosas, pero con el lente de psicoanálisis voy a hallar otras. Y esto no quiere decir que la obra sea una o la otra, ¿sí? Sino que la obra es todo eso. O sea, era un poco lo que queríamos hacer con el club, era que los asistentes vieran cómo la teoría podía ampliar, como ser un prisma que ampliaba la visión de la obra y que les permitía tomar esta distancia, pero que también la teoría tenía unos vacíos y unas fracturas. Y eso también fue algo muy interesante, ver cómo las obras desafiaban la teoría, ¿sí? Que esta teoría no podía contener lo que pasaba con este objeto que era latinoamericano, cultural y que no encajaba. Entonces, yo creo que ese fue también como uno de eh, sí, de las motivaciones que tuvimos frente al club, que se pudiera ampliar la mirada que hay de las obras, pero también esta idea de que la teoría es académica de forma exclusiva, y es que nosotros queríamos tomar un elemento académico en un espacio que no era para nada académico, porque era un club gratis, libre, nunca impusimos ninguna serie de jerarquías, nosotras no queríamos, digamos, ser las que cerráramos el debate o decir, esta es la respuesta, y por eso la idea de la improbabilidad, ¿no? Como cómo podemos ampliar, cómo podemos abrir más preguntas para que las discusiones alrededor de la literatura infantil no reposen sobre una mirada que es nostálgica y que es excesivamente afectiva. De hecho, en algún minuto, muchas gracias, al tiro te doy, Jessica, la palabra, no solamente gratis, sino que me recuerdo, y no sé si ocurrió así en todo el proceso, porque llegué como a la mitad, que además se entregaban los textos, o sea, no había ni una excusa para no participar, que yo también creo que eso es algo clave, que muchos textos, cuando son teóricos, a mí me pasa con muchos de mis estudiantes, no todo el mundo sabe ni dónde encontrar los textos, ni menos es llegar y comprarse un texto teórico. Entonces, el hecho que además se faciliten los textos, el capítulo específico a leer, o sea, para mí era algo pero maravilloso, porque en verdad cualquier tipo de excusa que va surgiendo a propósito de todas las problemáticas que suelen estar asociadas al tema del acceso o a lo económico, también estaba roto. Porque en verdad aquí está, yo te lo dispongo. Entonces, eso también era una mirada muy propositiva
de resolverlo, de resolver esa problemática que observamos. Y Jessica, ¿también querías decir algo? No, ¿No? solo para Ya. complementar que de hecho esto de dar, ¿no? De estar ahí los textos también era algo muy importante para nosotros para decir que, mira, esto es para todos, no es solamente para los académicos que están ya de algún modo, no sé, familiarizados, que ya saben a dónde buscarlos. No, era como realmente todos que están interesados, que de algún modo se interesan por el tema, están invitados a participar. Ah, y una cosa que quería agregar sobre el tema de la teoría, porque estamos hablando mucho de la teoría, pero no la vemos y el club era muy, lo dejaba muy claro, la teoría no está en un espacio también incuestionable. No es que la teoría es, y entonces la teoría ilumina el texto, sino que los dos era un proceso muy, los dos podrían iluminarse. Entonces, tanto la teoría puede iluminar el texto literario, cuanto al revés también. ¿Qué aporte nos da este texto literario a esta teoría? Porque pone también la teoría en un espacio de discusión, en un espacio crítico. No es que esta herramienta está así incuestionable. Y creo que eso viene mucho del lugar donde surge la Lucila, efectivamente, porque es justamente de estas discusiones que teníamos en que leíamos las teorías europeas y pensábamos, pero ¿cómo esto realmente se traduce en nuestras realidades latinoamericanas? Entonces, en ese momento, antes de surgir la Lucila, en que nos encontrábamos, estábamos también cuestionando un poco la teoría y queríamos hacer esto también en el club. Como no sé, dar la herramienta, pero que se vea como una herramienta que se puede cuestionar también. ¿De qué manera nuestras realidades latinoamericanas pueden cuestionar esas teorías europeas? Y cuando digo cuestionar, no significa simplemente negarlas, pero incluso avanzar con esas teorías. ¿De qué manera la teoría puede avanzar a partir de nuestras realidades o de nuestros textos, de nuestras profesiones, de nuestros lugares del eterno, de la eterna falta de recursos, de nuestras eternas luchas realmente? Entonces, esto como de los dos lados y sobre todo eso, decir que es para todos nosotros que estamos involucrados con la LI, podemos, no sé, tomar en las manos um, sí, este lugar de cuestionar y de hacer avances, porque no es que la teoría se ha hecho en la academia que yo no puedo cuestionarla o no puedo adaptarla a mi realidad o que sea. Entonces, ah, por eso está el diálogo, está en la improbabilidad, pero está el diálogo también, que es como no sé, una palabra clave para nuestro club. Y por eso Em, también, dale. sí, no, Dale iba a nomás. decir, no sé si hay tiempo para, pero solo quería dar un Sí, ejemplo de lo absolutamente que hay tiempo. sí, ya, no, muy corto, pero solamente quería dar un ejemplo de lo que a lo que se estaban refiriendo mis compañeras, que es, por ejemplo, recuerdo que el club de ecocrítica, por ejemplo, el, el tema era indigenismo y ecocrítica. Y justamente el texto que nosotros planteamos para Ecocrítica es un texto que, bueno, habla sobre los planteamientos de cómo ser un ecohéroe, se llama el texto. Y es un texto académico que toca esta temática, pero después el diálogo se estableció con letras de canciones de dos jóvenes, de dos adolescentes indígenas latinoamericanos, que son MC Millaray y Kunumi MC, y sus letras tienen otra perspectiva, definitivamente ecocrítica, pero tienen otra perspectiva que justamente se establece un diálogo y se
se cuestiona finalmente también estos planteamientos, cómo ampliar esta perspectiva de ecocrítica, pero desde una perspectiva, desde un lugar en Latinoamérica, especialmente indigenista, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de situaciones que pueden suceder también con este diálogo improbable, finalmente. Muchas gracias. Y además, yo creo que es ocupar la teoría de los lentes o los lentes que propone Ángela, la revolución, la mezcla entre afecto y asertividad, pero no viendo la teoría como algo lejano a la realidad, sino que cómo ocupamos a nuestro favor esa teoría para avanzar en la sociedad y en la realidad. Y ya no hacer teoría por acá, cuando ustedes en algún momento dicen, y se conectaron mucho en mediadores, y es porque justamente yo creo que el ámbito académico tiene que ponerse a disposición de la humanidad y ya llegó el momento de que no sirve de nada. Bueno, yo también soy profe de universidad hace como 20 años y siempre, todos los años me pregunto, por favor, que alguien lea estas tesis, porque la verdad es que se genera mucho conocimiento en el cual las personas dedican muchísimos años, pero en verdad a veces no es la manera de cambiar el mundo, sino que esa investigación, ¿cómo la acerco a los demás? Y yo creo que esa es una de las virtudes que lograron sí transitar en estos clubes. Como ya no tienes que tener 300 páginas de la tesis, sino que esas 300 páginas las podemos simplificar y además no son una verdad, sino que las disponemos gratuitamente y para todos, para que pongamos la teoría a disposición de nosotros mismos como sociedad. Entonces, esa apertura me parece que también ya habla de un avance. No estamos, a veces nos volvemos como muy negativos como seres humanos, pero también habla de un avance muy positivo, de que existe ya un precedente de apertura desde donde estamos remirando. Y desde ahí la mediación, al estar rodeada de cariño, como plantea Ángela, el cariño también te da fuerza para seguir sosteniendo ciertas luchas que ciertas personas que están en otros trabajos que efectivamente tal vez no eligen, no tienen, la fuerza se agota. Pero yo creo que el hecho de que en la literatura todavía exista muchísimo amor hace que la energía se vaya renovando y haya un espacio muy significativo para ir sosteniendo ciertas luchas sociales, ciertos cuestionamientos desde los afectos, que también creo que es una perspectiva que va muy ligada a lo femenino. O sea, desde cómo cambiamos, pero sin ni dañar, ni oponer, ni destruir, sino que cómo sumamos, sintetizamos y presentamos simplemente nuevas posibilidades, ¿ya? Para ir cerrando, aunque yo la verdad es que me quedaría conversando horas, porque que no se pierda, ya, pero a propósito de que no se pierda, la última pregunta era, ¿cuáles son los desafíos o novedades que nos pueden contar para lo que queda del año y para el 2025? Aquí para todos los que queremos seguir escuchando esos diálogos improbables. ¿Qué se viene? Bueno, esa Lo es que se una pueda decir. yo creo que es de las preguntas más difíciles. Como, digamos, nosotras siempre arrancamos la Lucila desde un lugar muy experimental. Yo creo que es para nosotros un gran laboratorio donde hemos podido ser muy creativas y eso es algo que la academia no nos permitía y que precisamente la Lucila une las dos cosas que más nos gusta y nos da la posibilidad de experimentar. Y en este momento, pues como bien dijiste, decidimos hacer una pausa porque a pesar de los grandes, digamos, aciertos que tuvo el club, pues también tuvimos muchos desafíos, ¿no? Era un público bastante itinerante, a veces teníamos temas que convocaban más personas que otras. eh, Sí, yo creo que nosotras identificamos varios desafíos. A veces las personas esperaban que nosotras, de cierta manera, impartiéramos una clase y nosotras queríamos era romper esa jerarquía de alguien tiene el saber y alguien no. Entonces, a veces se conectaban y querían como escuchar, pero no querían participar. Bueno, entonces como que fueron varios desafíos que estuvimos recolectando y precisamente este año dijimos, hagamos la pausa para decantar todas esas ideas, para también recoger un poco de información, de retroalimentación y mirar hacia dónde se dirige el, hacia dónde se Futuro. dirige el club, sí, hacia dónde se dirige el club a futuro y cómo, pues, si modificamos algo, si lo alteramos, si
cambiamos esa dinámica. Entonces, realmente estamos en este proceso. Creo que la invitación al conversatorio para nosotras fue maravillosa también para repensar eh, críticamente, sin tanto afecto, qué va a pasar un poco con el club, y esos son como estos meses que nos vamos a tomar para definir. No sé Ujú. si alguna quiere agregar algo más. Igual nosotras tenemos pues varios proyectos que están funcionando en marcha, pero pues el club en este momento está como en ese proceso de revisión, ¿no? De decantar, de decir que, que continúa, si se transforma, cómo se transforma, porque consideramos que estos diálogos son muy importantes, muy enriquecedores, y a nosotras también nos mantenían muy activas académicamente. Éramos, creo que eso nos motivaba bastante, pero pues también, sí, también recoger cómo las personas percibieron esa experiencia. Antes de dar la palabra a Jessica y Camila, quiero, mientras tanto, decir que si alguien de quien está escuchando, oye, ojo que así como Jessica decía que no hablaba tan bien español, pero lo hablas perfecto, a mí me pasa al revés, que se me activa a veces el portugués y me desordena la cabeza. Entonces, antes de cerrar y dar la palabra a Jessica y a Camila, por si quieren sumar algo en para este nuevo escenario de sorpresa, si alguien del público quiere sumar alguna pregunta, ya tengo una ahí para decirles antes de que vayamos cerrando, pero es ahora el momento por si quieren o anotarla en el chat o levantar la manito, porque tal cual como dice Ángela, el objetivo no solamente era conversar, sino que era abrir el diálogo, pero ha estado demasiado entretenido y, y yo creo que si abrimos el diálogo podemos estar otra hora más. Pero sí, para que por favor nadie se quede sin hacer una pregunta, sin poner algún mensajito si lo desea, porque estamos todas disponibles para eso. Antes también de dar la palabra a nombre de Corporación Creamundos, que no soy yo, somos muchas, muchas personas a lo largo de Chile, agradecer por este espacio. También nosotros estamos un poquito en sintonía, repensando con Carla, con Michelle, con Romy, con Patti, con Made, con Policarpo, desde distintos lugares del país. Nos juntamos con Paloma. Probablemente me va a faltar alguien, así que bueno, pero voy a tentar que no. Estamos repensando cómo abrir estos diálogos. Entonces, a veces pequeños espacios em, como este, de decir, ¿sabes qué? Cada 2 meses nos vamos a sentar a conversar con un café, más allá del diálogo o no, de lo que hicimos. O sea, yo por lo menos ofrezco toda nuestra organización para preguntarles, ya de todas las preguntas con que me quedé con las ganas de hacer. O sea, y si quieren seguir en este proceso de observación, cuenten con nosotros, porque sé que también somos muchos quienes estamos en ese tránsito de querer escuchar esa conversa, que muchas veces también es rico hacerla como a puertas abiertas. Ese momento de pausa no necesariamente tiene que ser inactivo, sino que puede ser una pausa reflexiva donde compartimos esta apertura de estamos reinventándonos todos, porque también es un poco la tónica en la que está la sociedad. Jessica y o Camila, ¿quieren sumar algo? No sé, yo creo que las tres estamos muy así, yo creo que las tres nos echa de menos, sentimos Mm. saudade, como decimos en Brasil, Sí. saudade del club. Mm. Entonces, estamos siempre que hablamos del club nos viene así como, ay, pero ¿cuándo vamos a volver? Porque de hecho nos hace falta realmente ese espacio. Y incluso para nosotros individualmente, así, porque como Ángela habló, era un espacio para nosotras también, que estábamos siempre leyendo y antes del club hacíamos reuniones entre las tres, entonces discutíamos ahí también las ideas, compartíamos ideas, entonces era un espacio muy rico realmente. Pero entendimos en ese momento que era un momento de una pausa para mejor comprender también la dinámica y en qué podríamos mejorar la dinámica. Y obviamente, como toda Latinoamérica, nosotros también estamos en esta eterna lucha con la cuestión de los recursos. Nosotros, la Lucila es para nosotras aunque muy importante, pero no es nuestro labor primero. De hecho, no tiene ningún tipo
vegano, de remuneración. financiación. Entonces, estamos también cada una en sus labores, en sus estudios. Entonces, son muchas demandas también. Y esta también ha sido una de las razones, porque hacíamos el club una vez por mes. Y entonces estábamos siempre así como tratando de leer, tratando de elegir el próximo texto, de pensar el próximo tema. Entonces era muy demandante también. Por eso también cuando hablamos de pensar la dinámica, estamos considerando esto también. ¿Cuál va a ser la frecuencia? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo encontrar una dinámica que haga con que la gente, no sé, se sienta más, no sé, como un espacio cada vez más abierto para que la gente se sienta como disponible para hablar, cómoda para hablar, en fin. Pero sí, yo creo que sí podemos decir que de algún modo va a volver. Esto lo tenemos claro, así como queremos, y creo que es algo que concordamos las tres, queremos que vuelva. Ah, pero sí, ese es un momento para pensar cómo vuelve. Aquí alguien dice, vuelvan por favor, siento que llegué tarde a este espacio. Otra persona dice, dentro de sus proyecciones, ¿han pensado en publicar las grabaciones o fragmentos de estas grabaciones con los diálogos ya realizados? Otra persona dice, tengo una consulta, ¿se podría hacer un conversatorio de neurodivergencias o literatura LGTB inclusiva? Y aquí una última dice, ¿pueden compartir la bibliografía académica que mencionan a lo largo de los diálogos, por favor? Tal vez lo primero que podríamos hacer para concretar es dejar el sitio web de ustedes. Nosotros vamos a seguir mañana mismo, hay otras 2 instancias. Una en la mañana, a ver, voy a mirar mis apuntes, porque toda la semana, al igual que ustedes, y efectivamente también sin fin de lucro cuando uno tiene una corporación, es muchísima energía, pero nosotros igual, gracias a Dios, somos hartas y ahí nos vamos apoyando entre todas. La que está ahí más débil, más cansada, viene otra y la levanta. Mañana, 22 de agosto, por ejemplo, a las 10 de la mañana vamos a tener un taller de accesibilidad y nuevas tecnologías con Patricia Clede y mañana mismo en la tarde nos vamos a situar en otro contexto con Carla Lesech y Darío Rojas para hablar sobre videojuegos y mediación lectora, porque efectivamente hemos querido transitar estas 2 semanas desde todos los ángulos de la innovación y desde esas improbabilidades que muy bien sitúan, donde todo quisimos de cierta manera ya también llevarlo al extremo y llevar un empujoncito a que nos obligara a ir a ese más allá que a veces evitamos, o porque estamos cansados, porque no tenemos tiempo. Entonces, así como dicen todas las compañeras en este chat, también a veces las cosas vuelven en otros formatos. O sea, yo las escucho y en esta conversación y digo, oye, qué entretenido hacer un podcast, qué entretenido hacer un programa de radio y solo dedicarse a conversar y que llegue donde tenga que llegar. Entonces, efectivamente, a veces dentro de esas pausas resurgen las cosas con nuevas vitalidades, con nuevas maneras, que también sean livianas, que no sea un peso, porque efectivamente cuando hay una organización que agarra impulso y que se lo toma en serio, porque hay que decir que no tampoco es tan fácil encontrar una organización como ustedes que tenga la disciplina de mantener algo por harto tiempo con plena voluntad. También a veces simplemente hay que cambiar las formas en que se presentan las cosas, que sea liviana para ustedes, que se apoyen en más personas y bueno, yo creo que aquí por lo menos en cuanto a Corporación Crea Mundo Hablo, estamos todas disponibles a colaborar para lo que sea que necesiten. Y agradecerles muchísimo este espacio de conversación que se me hizo así, que espero todos los que nos hayan acompañado también, que se repita, chiquillas. Quedaron muchísimos temas por profundizar, pero siempre es bueno dejar algo para después. Así que muchísimas gracias, muy obrigada, que sigan pasando cosas, que nos hagan revolucionar Latinoamérica. Yo solo quería decir si es que, por ejemplo, eso que Jessica está, está justamente dejando ahí en el chat. La Si es web que quieren también. preguntarnos, eso mismo, sí. Si es que quieren contactarnos para preguntarnos acerca de textos, preguntas específicas, si quedó algún tipo de pregunta, nos pueden escribir, por ejemplo, a nuestro correo,
colectivolalucila@gmail.com. O también pueden ver nuestro Instagram y allí pueden estar también atentas a nuestras novedades, porque ahí justamente vamos a anunciar cuando vuelva el club, por ejemplo. Así que estos son nuestros... y también tenemos LinkedIn. Maravilloso. Por si quieren seguirnos por ahí. Sí. Muchas gracias, que sea la primera de muchas conversaciones, mucha energía para esta pausa, que sea activa. Felicitaciones por toda la contribución y nada, que nos volvamos a encontrar una y mil veces en esto, en esto y en otros espacios. Muy agradecida de ustedes y de todos los que nos acompañaron. Y mañana nos vemos en la mañana y en la tarde para seguir reflexionando sobre esto que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Fernanda. gracias por la a Chao, que invitación. estés muy bien. Fue un Sí. placer. Muito obrigada, Fernanda, e obrigada, Chao, Clemente. nos vemos muy prontito. Chao. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a Luz de Perú. Gracias, gratitud. Muchas gracias por la conversación. Chao.